La bandera de Suecia flameaba en la sede de la OTAN, ¿sí? Una escena que podríamos catalogar como simbólica. El nuevo miembro, el nuevo hijo de la alianza, o más bien el nuevo súbdito. Es que Suecia fue invitada a un club en el que aparentemente hay más obligaciones que beneficios. El ciudadano sueco va a tener que ajustar su cinturón en términos económicos, o quién sabe, tal vez en términos militares. Porque si se habla de la OTAN, se habla de guerra. Ahora bien, ¿qué le espera a Rusia en este escenario? Estamos viviendo ya la post-sala de la derrota de Ucrania y una nueva guerra que se cocina a fuego lento. Y finalmente, a propósito de Ucrania, fue el gran sacrificado en esta historia. Todas sus muertes entre civiles y militares fueron la razón detrás del pacto entre la OTAN y Suecia. Ha sido su tragedia la excusa de la alianza para seguir expandiéndose. Bueno, eso es algo que vamos a resolver en este momento. Tengo el honor, el privilegio de presentar a nuestro invitado de hoy. Para hablar de este tema y desarrollar más asuntos, por supuesto, se encuentra con nosotros Ariel Umpierres, es historiador, analista internacional, con quien vamos a desarrollar estos temas. Ariel, un honor, como siempre, hablar contigo. Bienvenido a Prensa Alternativa. Un placer, Enzo, un placer siempre con Prensa Alternativa, es un placer y un honor para mí ser invitado por este canal tan prestigioso. A tu disposición. Te agradezco, Ariel. Y el tema que vamos a poner sobre la mesa, Ariel. Llegó Suecia, bueno, se supo hace una semana, se había hecho oficial, pero ya toda la parafernalia, todo el simbolismo se ejecutó hace unas horas, una bandera izando en Bruselas, por supuesto en la sede de la OTAN. Y la pregunta que uno se hace es qué va a pasar ahora en Europa. Este ingreso de Suecia, ¿qué significa para Rusia, para la guerra que se está desarrollando en Ucrania, que involucra a la OTAN, por supuesto, y a Rusia? ¿Qué va a significar este nuevo momento, Ariel? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un momento muy especial. Efectivamente, la OTAN se expande, ya ha incorporado a otros países últimamente. Lo ha hecho en los últimos 30 años de aquella primera Atlántico Norte, que eran los países de la Europa Occidental, y después fueron incorporándose en diferentes camadas, en diferentes oleadas, otros países de lo que era el mundo soviético, por así decirlo. Rumanía, Hungría, Polonia, etcétera, las repúblicas bálticas y demás. En este momento la OTAN se expande, parece que toma fuerzas, pero por otro lado, paradójicamente, está siendo derrotada en su terreno natural, que es, como tú decías, una guerra. Está derrotada porque ha perdido la guerra allí en Ucrania, guerra que estuvo perdida, lo hemos hablado muchas veces, desde un inicio. Es decir, a los 15 días de iniciar la operación de Rusia allí, esa guerra estaba técnicamente perdida. Y sin embargo siguieron enviándole dinero, armas, instructores, tropas, muchos polacos, que todo eso que se disfrazaba en que eran mercenarios, en realidad no eran españoles, franceses, británicos, norteamericanos, los hacían pasar por mercenarios, pero eran tropas especiales extranjeras, más toda la tecnología y apoyo que le dieron a Ucrania en estos 2 años. Eran en total los 32 países o 31, no recuerdo, de la OTAN, más otros países que colaboraban en ese esfuerzo de guerra, Japón, Corea del Sur, Australia, en fin, todos esos países que estaban en el mismo esfuerzo de guerra. Y sin embargo, perdieron. 35 países perdieron contra Rusia. Los ucranianos pusieron la carne del cañón, digamos. 500.000, 600.000, 800.000, no se sabe cuántos muertos. Está bien, les habían dicho hasta el último ucraniano, o sea que todavía a Ucrania le quedarían gente mayor, mujeres que podrían seguir poniendo allí en la carne de cañón, pero bueno, esperemos que esto termine. En todo caso, mientras, la OTAN, que es una alianza militar, ha perdido la gran batalla, la madre de todas las batallas, era contra Rusia. Se organizó, se preparó,
se armó durante estos 70 años, porque fue por allá por 1955 más o menos que se organizó, para prepararse para esta gran guerra frente a Rusia. El enemigo era exclusivamente Rusia. Se da la batalla, se da la guerra y pierden la guerra. Y sin embargo, ahora dicen que hay que incorporar a más miembros. Y además, dato que no es menor, aspecto que no es menor es que, como todo indica, en las próximas elecciones de los Estados Unidos va a ser Donald Trump quien ganará las elecciones. Y lo más probable es que el 1 de enero, es decir, dentro de 10 meses, sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y él ya ha dicho, pero ya lo había dicho en el 2017, esto no es nuevo, que Estados Unidos no está dispuesto a seguir financiando la seguridad de los europeos. Se los dijo en aquel momento: aumenten el presupuesto de Europa, de cada uno de los países, al 2% del PBI de ustedes, pongan dinero, armen sus fuerzas, en fin, defiéndanse solos. Estados Unidos ya no pone más dinero allí. Sabes que los norteamericanos todo es esencialmente dinero. Entonces dijeron: aquí no más dinero. Y ahora, después que empezó esta guerra, se ha cansado de repetir Donald Trump que Biden es un tonto, que cómo inició esa guerra, por qué la estimuló, por qué la apoyó, y que apenas él llegue a la presidencia, lo llama por teléfono a su amigo Putin, y en 10 minutos terminan la guerra. Porque todos sabemos que Ucrania siguió en esta guerra porque sobre todo los británicos y los norteamericanos les daban armas y dineros. Una vez que se retire ese apoyo, todo indicaría que Zelensky y esa camarilla mafiosa de nazis se quedan sin la protección del papá y tendrán que ir a negociar. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Mira qué paradójico. Un club de militar que se arma para combatir solamente a un enemigo, Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, después Rusia. Llega el momento de la guerra, pierden, porque mira que han hecho todas las que han podido, siguen haciendo, matando civiles dentro de la Federación Rusa, drones, los alemanes tramando bombardear el puente de Kerch, ese que une la península de Crimea con el territorio. Se escucharon las desgrabaciones y conversaciones que estaban teniendo estos generales alemanes. La misma Alemania diciendo que hay que mandar más dinero en el Parlamento Europeo, más dinero y más bombas. Y por otro lado sale el Papa Francisco estos días atrás y dice: señores, ha llegado el momento, que no lo nombra a Zelensky, pero dice: hay que ponerle fin a esa guerra, hay que levantar la bandera blanca, Zelensky, hay que levantar la bandera blanca, no tener vergüenza, dice: cuando uno ha perdido, palabra más, palabra menos, ¿no? Pero lo de bandera blanca lo dijo. Y no hay que tener vergüenza, hay que reconocer que la cosa ya no da para más, dijo. No da para más quiere decir: no maten más gente. No, señor Zelensky, usted es el presidente de un pueblo que ya ha entregado 600.000 vidas, mutilados de todo tipo. He visto unas fotografías que son espantosas, el país destrozado, etc. El Papa Francisco, siempre una voz moderada, una voz equilibrada, dice: levante la bandera blanca, siéntese a negociar. Y por otro lado, la OTAN dice: no, pero ahora somos más y vamos a ser más fuertes. Y este descerebrado mental que es Stoltenberg, el secretario general, burócrata, secretario general de la OTAN, que no tiene ninguna capacidad de mando, es un ex primer ministro noruego, creo que es. Claro, él vive en Bruselas, es un burócrata, gana creo que 42.000 euros por mes, no paga impuestos y cuando se retire de esa función tendrá una maravillosa pensión. Él no manda a sus hijos a la guerra. Bueno, todo este hombre dice que ahora Europa, con la incorporación de Suecia, es más fuerte y es más segura. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser una estupidez así? En el peor momento de la Guerra Fría, ya en los años 50, 60, 70, 80, estos países como Finlandia, Suecia, Suiza, Austria y tantos otros hacían un esfuerzo por mantenerse neutrales y mantener su seguridad, y conocieron el momento de mayor expansión económica, social, productiva. Fue cuando mejor les fue. Ahora, como tú decías, tienen que renunciar a gran parte de esa
de ese esfuerzo por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos para destinarlo a bombas, armamento, entrenar, etc. E incluso Alemania está reconsiderando, y creo que lo van a implantar, Francia también, el servicio militar obligatorio para los jóvenes. O sea, que el joven de 18 años tendrá que pasar un año en servicio militar obligatorio, aquello que existía antes y que hace 30, 20, 30, 40 años se abandonó en el mundo y Europa vivía en calma, en paz y en prosperidad. Ahora le han seguido los dictámenes ideológicos y rabiosos de estos neoconservadores anglo-sionistas, como esta Victoria Nuland, Jack Sullivan, todo ese equipo de neoconservadores fanáticos pro-sionistas, y aquí estamos, en el medio de una guerra atroz, y que esta gente dice, como dijo Macron hace pocos días, que habría que pensar en enviar tropas a la guerra europeas. Dato importante, y con esto cierro, Enzo, porque a veces hablo demasiado, inclusive está el cambio el viento ha cambiado, inclusive dentro de los Estados Unidos, que la propia Victoria Nudelman, porque ella es judía, hace una trampa con su apellido, ella no es Nuland, es Nudelman. Esa satánica belicista rabiosa que fue la que provocó el golpe de Estado del Maidán, etcétera, allí en Ucrania, que puso a Zelensky, a esa mafia de neonazis, ha renunciado, es decir, no ha renunciado, la han echado, porque ya no se lo aguanta más dentro del Partido Demócrata esa actitud tan belicista, porque ahora de cara a las elecciones, el sector más progresista del Partido Demócrata dice, bueno, guerra en Ucrania, que está perdida, con matanzas horribles, y más lo de Israel y Palestina, este hombre, Biden se ha pasado 4 años en guerra. Entonces, la verdad es que es un escenario en el cual no se entiende sí se entiende, por supuesto que se entiende, todo tiene una lógica, cuál es el negocio de los europeos, porque como siempre digo, en geopolítica no existen las coincidencias, las cosas pasan porque alguien las programa y así quiere encontrar algunos objetivos. Enzo. Correcto, Ariel. Son puntos importantes los que tú mencionas y ya hablaremos también de eso, ¿no? Más adelante con el escenario de Donald Trump, que es casi inminente. Y me detengo en un detalle valiosísimo que es precisamente el hecho de que más allá de, digamos, llegar a la meta del 2% del PBI, que es lo que se entiende es una obligación de Suecia, también está el hecho de la actualización, si se quiere, de los equipos militares, ¿no? Esta inversión en defensa, capacitaciones, seguramente dirán que se van a abrir puestos de trabajo a partir de esta implementación. Seguramente será una de las justificaciones. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar por la cabeza del ciudadano sueco con esta situación? Si veremos tal vez una reacción similar a la de los ciudadanos franceses, que están hartos. Y de hecho, Ariel, acá nosotros normalmente no hablamos de encuestas, pero hay que mencionar que algunos medios de Francia han empezado ya a sondear la situación, han empezado a preguntarle al ciudadano cómo se siente en este contexto cuando se habla de una guerra y la posibilidad de que se vean involucrados. Y más de un 80% está completamente perturbado con este escenario, ¿correcto? Ya los medios de comunicación empiezan a hablarle al oído a los líderes y decirles, señores, tengan cuidado, hay gente que está inconforme. Pero bueno, hablando de esto, hablando ya precisamente, Ariel, de la posición de Stoltenberg, es muy impresentable, yo me quedo con un mensaje que él acaba de dar hace un par de días, si no me falla la memoria. Stoltenberg, tal y como tú lo mencionabas, se ha mostrado inconforme con la posición del Papa Francisco, quien habla de una rendición. Él habla de que la capitulación, digamos, no tiene lugar, pero hay algo que menciona también Jens Stoltenberg, que es la posibilidad de por fin, ahora sí, negociar con Rusia. Claro que él lo ha vendido de otra manera. Él lo que ha dicho puntualmente es,
lo que va a pasar es esto, vamos a seguir apoyando a Ucrania militarmente, vamos a seguir fortaleciéndolo, y eso va a llevar a Vladimir Putin a ser persuadido y sentarse a conversar con nosotros y resolver esta situación. ¿Qué te deja, Ariel, esta posición en la cual claramente se nota una intención de plantear una posverdad, de vender un relato en el cual la OTAN va a decir claramente que tuvieron la audacia de poder persuadir a Putin, de poder sentarlo a conversar con Volodymyr Zelensky y evitar que siga avanzando, quién sabe, a Polonia, a Francia y todas las cosas que van a inventar? ¿Qué te deja esta posición, Ariel, por parte de la OTAN? Mira, puede ser, ellos están desesperados o sea, la certeza de que la guerra está perdida es absoluta, nadie duda de esto, y menos en los mandos militares dentro de la OTAN y de las fuerzas de todos esos países, porque es evidente que la guerra está perdida. El tema es cómo hacemos para salir de esto. Hasta hace unos 15 o 20 días la opción era convencerlo, presionarlo a Zelensky para que hiciera un llamado a elecciones y que eso entonces él dejara el lugar a otra persona, no necesariamente más moderado, pero una cara nueva. Zelensky ha dicho tantas veces que los va a vencer a los rusos, que los va a expulsar de Crimea y del territorio, y que lo va a poner preso a Putin. Ha dicho tantas barbaridades que ya no tiene retorno desde ahí. Entonces la idea era, digo, hace unos 15, 20 días, por lo menos en Washington, corría el rumor de que esa era la línea conductora, de que hacer un llamado a elecciones y cambio de autoridades en Ucrania, y ahí, bueno, dar lugar a la negociación. Pero parece que este hombre no, está muy convencido, está muy firme en su postura de no ceder y de no ceder. Los británicos lo están apoyando, estuvo Rishi Sunak hace pocos días atrás, y cuando los británicos van, las guerras siguen, para eso están ellos, son siempre los piratas y traicioneros de toda la vida, los ingleses. Ellos el negocio siempre es la guerra de los otros, ¿no? Financiarla para que los otros, sobre todo, se maten entre hermanos. Lo hicieron en América Latina, en la India, en China, en África, etc. Entonces, este hombre de Zelensky se trabó esa posibilidad. Y lo que está surgiendo esta semana pasada, es que ya hay definitivamente un hartazgo dentro de los mandos militares de la propia Ucrania, dentro de la población. Hablaba de 500, 600, 800 mil muertos de manera innecesaria. Bueno, todas las muertes son innecesarias. Desde ya, una sola era una barbaridad, así que imagínate. Pero digamos, en lo absurdo de esto, de no haber aceptado la neutralidad de Ucrania, no les pedía otra cosa. Rusia no quería invadir Ucrania, le pedía la neutralidad, que es lo que pide cualquier potencia con el país que le toca alrededor. Entonces, la población y sobre todo los sectores altos del ejército ya no lo quieren más a Zelensky, ya no lo respetan, por eso hizo algún cambio en su Estado Mayor y demás, y ya se habla de un golpe de Estado interno dentro de Ucrania. ¿Cuál de todas estas opciones será la que surja? No lo sabemos. En todo caso, como siempre ocurre en estas situaciones de crisis en que el barco se hunde, algunas ratas quieren saltar, huir, otras quieren comerse al jefe, en fin, y todas están tratando de robar lo más posible porque la fiesta se termina. Ya sabemos que todos esos son, además de nazis, son mafiosos. Entonces quieren ver cuántas mansiones se van a comprar, cuántos yates se van a comprar y dónde se van a esconder, porque todos estos, no solamente los rusos los van a ir a buscar uno por uno con esa calma que tienen los rusos, con el tiempo, sino que los propios ucranianos, los propios ciudadanos, aquellos que les hicieron, no sé, uno ve en televisión, en las redes sociales, cómo secuestran gente, hombres, por las calles y los ponen en camionetas para mandarlos al frente, que después no vuelven porque obviamente los matan. Entonces, hay un clima de desasosiego. Ahora, tú decías un dato que yo igual... y acá no sé si es que cuenta también un poco mi edad, que es un poquitito más avanzada que la tuya, con respecto a las poblaciones.
Tú decías, las encuestas dicen que las poblaciones europeas, la francesa en particular, no quieren la guerra, y es un país que conozco bien, sin duda. Pero también creo, yo les tengo mucha confianza, mucha fe les tengo, a los Rothschild y sus medios de comunicación masivos, que son capaces, son muy habilidosos para lavar el cerebro a la gente y hacerla cambiar de opinión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo veo que hay en las últimas semanas, en estos últimos, te diría desde la pandemia en adelante, el uso del miedo como un fenómeno de control social. Cuidado que viene la enfermedad, cuidado, hay que encerrarse, no salgan, hagan esto, control social. Funcionó perfecto. La gente todo el mundo aterrorizado con que poder ver cuándo nos moríamos o el vecino, etc. Funcionó, y funcionó en su expresión más extrema. Y ahora, ojo con los rusos, cuidado con los rusos, qué malos son los rusos, Putin es un loco, se va a morir de esto, etcétera, etcétera. Lo vamos a dominar, le vamos a ganar la guerra. Como todo eso no funcionó, ahora, desde hace unas semanas, está muy intenso el lavado de cerebro en los medios de comunicación de que no más tarde de en 5 o 10 años, yo no sé qué tiene una bola de cristal estos líderes europeos, porque dicen 5 o 10 años la guerra con Rusia es inevitable. Lo dijeron los alemanes, los holandeses, los franceses, el presidente Mitterrand ya murió, pobre. Macron dijo, la principal amenaza para los próximos años es Rusia y inevitablemente vamos a tener no me acuerdo qué dijo, no dijo guerra, pero una confrontación con Rusia. Y ahí todas las personas que conocen Rusia, que conocen de geopolítica, dicen, pero ¿y en base a qué, caballero, usted cree que esto va a suceder? Porque Rusia es un país inmenso, muy poco poblado, tiene 145 millones de habitantes que están más bien concentrados en la parte occidental de su continente, de su país, están prácticamente despoblados en gran parte, es riquísimo. No es la Alemania de los años 30 que necesitaba un espacio vital y para eso fue Checoslovaquia, Polonia, etc. Este país tiene de todo. O sea, ¿cuál sería el interés de un país como Rusia en ir a pelear, a invadir, no lo sé, Polonia, Alemania o Francia? Si él tiene de todo, todos los recursos minerales que se te puedan ocurrir, etcétera, etcétera, y poca población. Entonces, suena definitivamente absurdo. Pero como estos anglosionistas quieren la guerra, la van a ir a provocar, como lo hizo Napoleón, como lo hizo Hitler, como lo hicieron todos, fueron a buscarlos. No, recordemos, no vino Stalin o el zar a invadir a Europa. Fueron los europeos que fueron allá, lo invadieron varias veces, pero Napoleón y Hitler, y perdieron en los dos casos estrepitosamente. Entonces, yo creo que van por la tercera o la enésima, porque también habían ido los suecos, los vikingos, etcétera, otras veces. Yo creo que le están lavando el cerebro y yo les tengo fe, les tengo confianza. Yo creo que son muy hábiles en el lavado de cerebro de las poblaciones y tanto le van a decir que los rusos son malos, que cuidado que vienen los rusos, mejor vamos a pelearnos y a matarlos allá. ¿Cuál es el interés estratégico? Esta es la gran pregunta y hay que ir. Cuando uno pregunta cuál es el interés estratégico de que Europa entre en guerras civiles, porque de eso se trata, son guerras civiles dentro de Europa, hay que mirar inmediatamente a la City de Londres. No hay que confundirse, no hay que mirar a otro lado. La City de Londres, allí en los clubes privados, allí en la St. James Avenue y todas esas, allí en esos clubes de caballeros que beben whisky y fuman habanos, esos anglo-sionistas son los que deciden cómo destruir Europa, la Europa continental, cómo fraccionarla y cómo evitar que allí crezca un polo económico, industrial, productivo, cultural. Los ingleses tienen una profunda envidia y desconfianza hacia la Europa continental, por varias razones, lo digo siempre. Inglaterra, y sobre todo Inglaterra, el resto del Reino Unido no cuenta en esto. Es una isla inhóspita, horrible, se come mal, viven en un clima insoportable, no tienen el arte de vivir, más allá de lo que digan los ingleses y todo lo demás. Ellos
envidian, sospechan, desconfían de la Europa continental. Entonces, cada tanto, ahí está, cada tanto le provocan ellos una guerra, Europa entra en esa guerra, los líderes europeos entran en esa guerra y Europa queda destruida y tiene que empezar de nuevo. Y aquí estamos, en manos de estos anglosionistas, Enzo. Disculpa lo prolongado de mi speech. No, no, para nada. Me parece interesante que hables del Reino Unido porque se va a hablar mucho en estos días, Ariel. Bueno, creo que es noticia y se está hablando mucho sobre cómo Rusia empieza a devolver el golpe, si se quiere, esta insolencia del Reino Unido, porque hasta hace unas horas se confirmó que ya definitivamente han puesto fin al acuerdo pesquero. Ese acuerdo pesquero pertenecía, por supuesto, a una serie de vínculos y acuerdos con la Unión Soviética. Ya hablaremos seguramente de eso en otro programa, pero ya se empieza a ver finalmente, pues no es que Rusia va a enviar misiles ni nada por el estilo. Rusia, su manera de poner las cosas en orden tiene que ver con estos aspectos. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, Ariel, hablando de los medios europeos, ya para redondear un poco la idea, porque es cierto que Bild de Alemania también ha tenido mucho que ver y han hablado bastante en estas horas. Hablan ya de un acuerdo entre los republicanos y los rusos para ya, una vez que Donald Trump llegue al poder, en definitiva, un apoyo de Estados Unidos a la consolidación de una Crimea que es rusa, que es evidente. Creo yo que ni siquiera sería necesario que Estados Unidos tome una postura, pero ya una mirada del gobierno con Donald Trump a la cabeza e incluso el reconocimiento de otros territorios que, bueno, formaban parte de Ucrania y que serían ahora de Rusia. El diario Bild habla de esto como una situación catastrófica. Hablan de que una llegada de Donald Trump y que esto a su vez sea un acercamiento a Rusia podría poner a Europa en peligro. Lo han dicho tal cual. Estamos a puertas de un escenario catastrófico. Ven a Donald Trump como un demonio e incluso seguramente se habrán sentido incómodos con la visita de Víctor Orbán, quien por supuesto ha sido muy claro luego de hablar con Donald Trump que una vez que él llega al poder se acabó la guita, la plata para Ucrania. ¿Cómo podemos analizar este escenario, Ariel? Sí, bueno, Donald Trump realmente ha marcado, ha reafirmado lo que dijo, lo que hizo en su primera presidencia. Yo no tengo por qué defenderlo a Donald Trump, ni mucho menos, pero es evidente que tiene una orientación completamente diferente en estos temas a la del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido sometido y dominado por estos neoconservadores extremistas prosionistas. Él lo ha dicho en estos términos, hace pocos días atrás, después de la victoria del martes pasado, en la cual dijo ese Estado profundo, ese Washington dominado por esa camarilla de irresponsables, se refería a esto, a Victoria Nuland, a Tony Blinken, toda esa camarilla de sionistas fanáticos straussianos, que lo único que ven en el mundo es cómo provocar guerras. De eso se trata, guerras y conflictos y conflictos y conflictos. Él dijo, esa no es mi función, dijo Trump. Mi función es fortalecer la economía, limitar la llegada de tantos productos, sobre todo chinos, al mercado norteamericano, fortalecer la producción nacional allí, generar empleo, valor, etc. Que en definitiva, más allá de que sea Trump o quien sea, es la función de cualquier presidente. Es decir, velar por los intereses de su pueblo, velar por los intereses, porque su pueblo viva mejor, en mejores condiciones, y que es lo que salta a los ojos que no están haciendo Pedrito Sánchez, Macron, Scholz y todos los líderes europeos. Están debilitando, están arruinando sus propias economías, su propia salud, educación, servicios públicos y demás, para seguir los dictámenes de estos locos neoconservadores que quieren pelearse con Rusia o apoyar a Israel, o en fin, que quieren pelear con alguien, destinar dinero a eso. Entonces, ¿cómo interpretarlo esto? Aquí yo siempre digo, y está bueno, Enzo, aprovechar esta oportunidad, cuando uno hace análisis geopolíticos,
lo que tiene que entender, y sobre todo aquellos que nos ven, es que no es que uno pone el corazón y dice, este es bueno y el otro es malo. Esto no es un partido de fútbol. No es un partido. Me gusta aquel y hincho por él y me gusta el Barcelona y no me gusta el Madrid. Entonces, no, esto no funciona así. Esto funciona en base a intereses y en base a equilibrios que siempre son difíciles de establecer. Porque hay muchos actores malignos, además malignos en el sentido de con muy malas intenciones, que juegan con otras condiciones. Entonces, que Trump llegue a un acuerdo con Rusia y que le diga, Crimea es tuya, y sí, ¿qué quiere que te diga? Y sí, Crimea es de Rusia, y no la va a entregar, y seguramente va a ir por Odessa también, porque todo esto no terminó todavía aquí. Por eso Macron dijo, si va por Odessa, aquí nosotros nos vamos a enojar. Y claro que va a ir por Odessa, lo dijo desde un principio, lo va a aislar a Ucrania del acceso al mar, le va a cortar el acceso al mar, siendo que además Odessa es una ciudad definitivamente prorrusa, la población es prorrusa. Entonces, seguramente va a ir por allí. Entonces, a veces los dirigentes políticos, sobre todo los estadistas, que es lo que uno espera que sean estos dirigentes, tienen que ser realistas, porque no es una cuestión de pasión. A mí me gusta, es como Milei. No me gusta Venezuela, no me gustan los comunistas, rompo relaciones con China, con Venezuela, con Cuba, con Rusia, porque no me gusta, a mí no me gusta. No, amigo, no es que te guste o no te guste, son los intereses de un país, hay que estar por arriba de esto y ser realista. En este caso, por ejemplo, de Argentina, China es el segundo socio comercial de Argentina. Entonces, o no le gusta Lula, que es el primer socio comercial de Brasil, y yo con Brasil no tengo nada que ver. Bueno, pero eso es infantil, eso lo puede tomar un niño que dice, no me gusta y no lo hago. Entonces, en este caso, volviendo a los republicanos y a Trump, obviamente que todo ese territorio ya forma parte de Rusia. Lo que hay que intentar ahora es que esto se calme lo más rápidamente posible, esas pasiones que se han exacerbado a lo largo de estos 2 años, calmar, porque Rusia va a seguir allí, Europa va a seguir allí y van a seguir siendo vecinos. Y además estaría bueno restablecer los vínculos porque Rusia tiene gas, tiene petróleo, tiene materias primas, tiene un mercado y tiene bombas atómicas. Entonces, es como si tú tienes un vecino de esas características, dice, bueno, mejor tengo buenas relaciones, aunque no lo invite a comer a mi casa todas las noches, por lo menos trato de mantener una buena vecindad. Y en esto Trump es más lógico, es más realista que estos energúmenos que han copado, que han sitiado, sobre todo al Partido Demócrata, que son los neoconservadores. También los hay dentro del Partido Republicano. No nos olvidemos Steve Bannon, Bolton, bueno, el propio Kushner, el yerno del propio Trump. En fin, hay que ver cómo se reconfigura la nueva carpa, porque es una carpa de gitanos, y no lo digo en términos peyorativos. Okay. El equipo de Donald Trump. Es una carpa de gitanos. Uno no sabe quién está ahí adentro, están todos peleados con todos. No se sabe si uno va para un lado, otro va para el otro. Él funciona en base a la cantidad de Coca-Cola que tomó el día. En fin, es todo muy poco estadista la cosa, ¿no? Enzo. Sí, bueno, de hecho, hasta ahora se desconoce quién sería su posible vicepresidente. Han aparecido muchos nombres, ¿no? Se habla incluso de Marco Rubio, en fin. Ariel, yo te agradezco por esta plática, esta conversación, en verdad enriquecedora, siempre encontrando un ángulo distinto, como tú lo mencionas. Esto no se trata de buenos y malos, ¿no? La geopolítica no está para eso. No es un cuento, ¿no? Es lo que tratan de contar, al menos desde la OTAN, ¿no? Van a decir seguramente, pudimos vencer al malvado de Vladimir Putin, que lo pusimos a negociar, en fin, X. Ariel, yo te agradezco y me gustaría, por favor, que invites a nuestro público a ver dónde te podemos ver, querido Ariel Umpierres, en YouTube, en esta plataforma, por favor. Acá, Geopolítica Ariel Umpierres. Como está aquí atrás, Geopolítica Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel, ya está. En YouTube, sí, YouTube es mi canal donde vuelco muchísimo contenido, entrevistas, etcétera, y donde a veces un poco largamente, como habrás visto, cuando tomo entusiasmo en la conversación, claro, se hace un poco prolongado, y allí vuelco muchísima información, más que información,
trato de analizar en base a mi propia experiencia y bueno, la formación académica que tengo, pero más que nada mi experiencia, cómo veo el escenario mundial y lo que hablo con muchas personas. Yo afortunadamente converso con mucha gente, muchos amigos, intercambio información. A veces es difícil saber si lo que se dice es así o no, pero en fin, es un canal donde hay mucho, ya somos cerca de 70.000 suscriptores en ese canal, que ha crecido mucho, le ponemos mucho esfuerzo, se ha incorporado una persona a mi equipo, gracias a las donaciones que está recibiendo el canal. Así que sí, acá, Geopolítica Ariel Umpierres, siempre un placer. Perfecto, Ariel. Ya saben, querido público, aparecerá una descripción en el video para que usted se pueda sumar al canal de Ariel Umpierres. Ariel, muchas gracias. Querido público de Prensa Alternativa, por supuesto, un honor conversar con ustedes, estar en esta charla. Si es que no se han suscrito todavía ni a Prensa Alternativa ni al canal de Ariel, háganlo ya mismo. Comenten, compartan, denle me gusta, que es totalmente gratis. Mi nombre es Enzo Enchante, me despido, nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.